Pensaba en esta ocasión y en este momento de Viernes Santo para este año, y vino fundamentalmente el título de nuestra reflexión: agradezco a mi Padre por las 7 palabras. Las 7 palabras de vida eterna. Y bueno, debo explicar un poco por qué, cómo así que agradezco a mi Padre por esas 7 palabras. En primer lugar, pensé y vino muy fuerte esto, un agradecimiento a mi Padre aquí en la tierra por su influencia espiritual. A veces no tan bien, ¿qué podríamos decir? Por lo menos recibida de parte mío. Pero me acuerdo entonces de esos Viernes Santo de niño. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, sí. Pues algunos, el primer recuerdo del Viernes Santo que tengo muy pequeño, fue como medio traumático. Porque eran mis padres en ese viernes o en esa Semana Santa, en la catedral primada de Bogotá. Eso estaba repleto, eso hacía calor, y un pelado ahí, y bueno, primero eso lo levantaban uno temprano que para ir no sé qué ya, y toda la incomodidad, mejor dicho, prácticamente era como una sensación de asfixia, porque eso la gente, y yo veía que la gente era pues como una mezcla de lloraba, los olores, de todo era complicado. Era complicado. No sé cuántos tuvieron esa experiencia de una de esas celebraciones, y más el tiempo. El sermón de las 7 palabras por el cardenal, no me acuerdo desde esa época quién era, el monseñor, no me acuerdo qué, pero eso era largo, larguísimo. Yo me acuerdo de eso. Pero fue una experiencia que sí también transformó nuestra familia. Mi mamá, yo me acuerdo llegando esa tarde, ya después de todo eso, dijo mi papá: la última vez que vayamos acá, esa vaina puede ser hasta peligroso, ni más volvemos por allá. Y no, nunca más pues volvimos, ni he vuelto a esa experiencia. Pero mi papá siguió, él seguía, ¿no? Él seguía, para él era muy importante, gracias a Dios por eso, que para él era importante. Entonces, en Semana Santa, si bien no íbamos, ya estaban mis hermanos, si no bien no íbamos a la catedral, nos sentaba el Viernes Santo a escuchar en la radio el sermón de las 7 palabras. Porque en esa época eso televisión no se veía, pues no había, creo. Pues no había. Uno iba a salir en ese día, todo estaba realmente cerrado, ni para un remedio, como dicen. No. Y mi papá dile: no, mira, se me sienta, si nosotros que no vamos a jugar. Entonces, mi papá nos decía que eso era pecado. Que el Señor jugara las vestiduras. Entonces, no, ustedes se quedan aquí escuchando. Imagínense. Y eso no era 15 minutos, eran como 3 horas. En ese momento, nuestro único entusiasmo era que después de eso, no sé si a ustedes les pasaba, mi mamá y todos compartían los 7 potajes. No eran las 7 palabras, sino eso preparaban postres y traían. Entonces lo bueno era esperar que después de eso venía 7 variedades de postres. Los postres de esa época, no es los de ahora. ¿Era qué? ¿Se acuerdan de esos postres? Los duraznitos en dulce de mora, la papayuela, todo eso. Pero era una delicia, y ese era nuestro ánimo. Y el otro ánimo que nos daba para pasar ese día, que nos parecía como rico, era que ese día estrenábamos. ¿Usted estrenó hoy? Yo no sé cuántos vinieron estrenando hoy.
En esa época, en Bogotá se usaba que estrenaba, sí, señor, se estrenaba, sí, señor. Eso, allá, bueno, estrenó, muy bien, está siguiendo las tradiciones, muy bien. Era lo único que, bueno, ¿cierto? Pero gracias. Y yo pensaba, gracias a mi papá, que a pesar de eso, para nosotros, por lo menos para mí, sigue siendo muy significativo el día de hoy. De pronto hay esos recuerdos un poco como aburridos de eso. Y así, inclusive lo hacía, una vez fuimos de vacaciones, como estarán muchos en el día de hoy, a Santa Marta, o a la costa, no me acuerdo qué parte realmente. Y ese día no hay playa, porque se volvió a pescado, no podía volver pescado. No había playa, y se imaginan, todo a las 11 de la mañana, como el día de hoy, nos sentaba mi papá, otra vez prendía el radio en la costa, con la playa allá al frente, pero no, usted se queda y escucha las 7 palabras. Gracias a mi papá por eso. ¿Y eres latino? Bueno, no tan bien como usted, no hasta allá no, en latino, hasta allá tampoco, en latín y de espaldas, esa no me tocó a mí, tampoco, sí es cierto, pero no me tocó a mí, en latín y de espaldas, no, esa no me tocó. ¿Se acuerdan de eso? Gracias, yo digo, y gracias a mi papá por esas 7 palabras. Pero ¿saben que repasando esas palabras para el día de hoy, inmediatamente me vino, porque el título del sermón no es realmente un reconocimiento a mi papá, sino gracias Padre del cielo, porque imaginaba al Padre de los cielos, a nuestro Dios en los cielos, permitiendo a su Hijo vivir esa experiencia final de redención que Él mismo había encomendado a su Hijo. Nunca, pues hasta realmente creo que este año, había pensado y el Padre de los cielos, que estaba permitiendo eso con su Hijo para que se hiciera esa obra. Gracias al Padre de los cielos que permitió esto, teniendo todo el poder y la autoridad para hacer otras cosas, para defender y sacar a su Hijo, cumplió y lo permitió. Estas 7 palabras no sabemos si fueron realmente las únicas 7 frases, expresiones, tienen un significado profundo, deben tener un significado. Creo que la razón que el Padre permitió esto, lo dice una y otra vez, es porque era la única forma de que tu pecado y mi pecado, el problema del pecado tuyo y del mío, fuera resuelto. La invitación para hoy, queridos hermanos, que traigo estas frases que tal vez todos conocemos o más o menos recordamos, es que pensemos cada una de esas palabras o alguna de ellas que nos dice hoy. Creo que esas palabras no fueron dichas para producir lástima, aunque fue una situación tremenda, terrible, trágica, injusta, pero expresaban una obra que se estaba realizando para solucionar el problema del pecado tuyo y mío. ¿Qué necesidad, cuánta necesidad y
hay en el día de hoy, en las vidas nuestras y del mundo en general, de una conciencia de pecado? Yo ruego que mientras leemos estas palabras, exista una legítima conciencia de pecado que nos lleve una y otra vez a la cruz. La única provisión para solucionar el problema del pecado. Viernes Santo no es solamente, pues no es para esos recuerdos a veces un poco grises o de pesar, sino para resolver, para enfrentar el problema del pecado a la luz de la cruz. La primera palabra que está registrada y en el texto bíblico, Lucas 23, 34, una pequeña sección. ¿Qué tal si las decimos todos en voz alta? La primera frase. ¿Qué dice? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Tremendo. La primera de esas empieza con provisión de perdón. La primera es importante. Nuestro Señor no se ocupó en ese momento de probar su inocencia. Yo creo que la verdad siempre prevalece, no hay que probarla. Él no se ocupó de enjuiciar a la humanidad, y bien que merecíamos juicio. Él no se ocupó de enjuiciar, sino se ocupó de pedir perdón para aquellos que le estaban acusando a él. Si Jesús por su obra nos ha perdonado, ¿cómo no perdonar a los demás? El perdón es una de esas palabras centrales, que espero que hoy, mañana, estemos pensando qué significado tiene esto para tu vida, para mí. Porque creo que perdonar es la única forma de quitar el odio, y tanto odio hay sembrado, ¿cierto? Y no veo otro recurso en la palabra de Dios sino el perdón. Pero cuando Jesús, por lo menos a mí personalmente, cuando leí esta palabra, me trajo tanta, bendición o descanso, de que cuando Jesús en la cruz, en medio de esa situación, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba diciendo, aquí, en este momento, gana el amor. Para mí significa que gana el amor. El amor gana sobre el odio, pero es a través del perdón. Como el mismo Señor Jesús dijo, pues no es tanta cosa importante en la vida espiritual si uno ama a los amigos, ¿cierto? El mismo Señor Jesús dijo, pues qué gracia. Cuando gana el amor es cuando somos capaces de amar aún a los enemigos. Y créame que eso no es posible si no hay una provisión de Dios para perdonar. No sé qué, porque a veces creo que pensamos que podemos amar a alguien que nos ha dañado sin la provisión de perdón. No es posible. No se puede saltar ese paso. En la cruz encontramos el perdón. Es el único lugar donde lo podemos encontrar, y la cruz es la única fuente para nosotros poder perdonar. Por lo tanto, me parece esa palabra tan poderosa, porque ningún pecado, tan oscuro como era esa situación, ningún pecado es tan escandaloso que si vamos al lugar correcto en la cruz, no pueda ser perdonado. Ese es el poder del amor. Los romanos pudieron recibir ese perdón, aún del mismo daño que estaban haciendo, maltratando al Señor Jesús. La primera palabra es
perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que para mí me corre como unas ganas de correr por todo lado y decir, es que la cruz hoy, tenemos por lo menos que proclamar hoy, la cruz es el único camino para el perdón. Tenemos que correr y decirle a la gente que en el día de hoy no sé dónde están buscando o cómo lo están buscando, pero la cruz, tenemos que anunciar, es el único que realmente soluciona y da la provisión de perdón. La segunda palabra, la segunda frase que registra nuestra tradición y nuestra palabra, la palabra del Señor, perdón, dice en Lucas 23:43. Digámosla todos en voz alta. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le estaba diciendo el Señor Jesús? A uno de los ladrones, porque habían dos, ¿cierto? Para mí muestra varias cosas. Muestra, en ese hombre, la palabra refleja una actitud que vio el Señor Jesús en ese hombre. Creo que es la actitud que debemos tomar en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Porque el dolor y el sufrimiento por sí sabemos que no nos hace mejores personas. Pero algo espiritualmente en nuestra vida debe estar funcionando con el Señor adecuadamente para que esta actitud cambie. Como dijo algún poeta acerca de un prisionero, dice que algunos prisioneros al ver a través de la ventana de su celda ven el lodo que hay afuera, pero otros se dedican a ver las estrellas. De las personas que estaban acompañando a Jesús, me parece poderosísimo, fue el único que entendió, el único que ahora sí, el único que encontró en medio de su limitada, escasa, pequeña, no sé, fe, encontró esa gracia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros se burlaban, otros maldecían. Es más, a los discípulos, yo pensaba, les costó entender eso. El Señor, después de su resurrección, se les apareció y aún no decían, a ver, pruébeme que sí es. A ver, aún cuando ascendió a los cielos, tuvo que después venir la obra del Espíritu Santo, ahí está el Espíritu, para que por fin entendieran, pero este hombre entendió. No es el sufrimiento el que nos hace mejores, el que nos hace transformar, que nos cambia por sí mismo, sino la obra es el reconocer de quién es Jesús. Él reconoció quién era Jesús. Fue una realidad para él evidente en ese momento. Lo confesó públicamente. Vivimos en un mundo sufrido, donde hay mucho sufrimiento. ¿Cómo es nuestra reacción frente a él? Porque la otra persona que estaba allí al lado de Jesús no fue igual, ¿cierto? Una tercera expresión, una tercera palabra. El Señor Jesús, frente a su mamá, dijo así. Digamos,
mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Es un encuentro familiar ante la cruz. Hace falta esos encuentros, ese impacto familiar de la cruz en nuestras vidas, en nuestras familias. En primer lugar, muestra el impacto de la cruz en la familia del Señor Jesús. Pueden imaginar esto, él estaba frente a su madre, estaba preocupado y estaba arreglando las últimas cosas antes para su familia. Sí, al Señor la cruz en su vida tuvo un impacto familiar. ¿Cuántas aflicciones llegan a nuestra vida por la situación familiar que vivimos? ¿Cierto? Algunos dicen que es en esa familia que se generan los laboratorios de sufrimiento más grandes. ¿O no es así? Es en la familia. Sí, sí. El pecado tiene un impacto familiar. Pensaba, reflexionando este pasaje, mi pecado afectó a la familia de Jesús. ¿Cómo afecta nuestra familia y la familia de otros? El pecado tiene ese impacto familiar. Aquí hay una familia sufrida, resolviendo las situaciones de la mejor forma que se pudo, de la forma como la sociedad en aquel entonces permitía ayudar a las viudas y todo esto. Pero el pecado tiene un impacto familiar. Se nos olvida a veces eso, ¿cierto? Pero veo que encuentro que el Señor Jesús ahí también está obrando, tratando de restaurar y de llevar adelante esta familia que ahora, sin su presencia, tenía que funcionar de otra forma, ¿cierto? Tenía que aprender a funcionar de otra cosa, como nuestras familias, a pesar de las dificultades, van a tener que aprender a funcionar de otra forma. Pero para mí pienso, ni aún así, en ese momento, el Señor Jesús dijo, no, esto me retracto aquí sí ya no. Y bueno, viene otra palabra que tiene un impacto más dramático, ¿cierto? La llamada cuarta palabra dice, el Señor Jesús en medio de la agonía y de estar recibiendo toda la ira del pecado nuestro, dice así. ¿Cómo dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para mí es como un salmo. Es una oración de Jesús. Es una oración. El salmista varias veces, solamente que creo que hay una diferencia, el salmista a veces creía que Dios lo había abandonado, decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no, el Señor estaba ahí, pero él creía que... Pero aquí, el pecado, yo no lo había visto nunca así, para mí por lo menos, que mi pecado hizo apartar al Padre de Jesús. ¿Cómo no va a ser complicado el problema del pecado? ¿Cómo podemos tratarlo livianamente?
El hombre rechazó a Dios y Jesús experimenta el abandono. Tremendo, me parece. Nosotros rechazamos a Dios y Jesús es el que experimenta realmente el abandono. Porque por misericordia, nuestro Padre no ha abandonado a la humanidad. Pero lo hemos rechazado y el abandonado fue Él, no nosotros. ¿Qué causa algo tan terrible, me parece? El pecado. Por eso sí hay una necesidad de una conciencia de pecado. Debo abandonar el pecado. La cruz es la respuesta. Puedo abandonar el pecado por la victoria de Jesús. ¿Qué problemática es? A veces pienso cuando yo empiezo a justificar mis pecados. No, pero pues hay otros peores, digo. No, pero tampoco. No, yo ahí más o menos, ahí vamos, yo lo manejo. La cruz es la que permite. El hombre rechazó a Dios. Jesús, el Hijo, es abandonado. Y esto permite que yo pueda abandonar el pecado. Puedo, por esa cruz, abandonar el pecado. La quinta palabra. Una frase muy corta y para mí también muy poderosa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tengo sed. Muy pocas veces la sed de Dios. ¿Cómo es la sed de Dios? Jesús mismo, ¿recuerdan? A esa mujer considerada pecadora le había dicho, no, yo soy la fuente de agua viva. Si beben de esto, jamás, él dijo, jamás volverán a tener sed. ¿Qué misterio, profundidad estaba ocurriendo allí en cuanto al poder de la oscuridad del mal que Jesús mismo estaba confesando, obviamente físicamente por su sufrimiento físico? Tengo sed. Aquel que vi, que se presenta como la fuente de agua viva. Yo te daría de esa agua. Ven, yo te doy de esa agua, Padre. Pero ahora Él es el que tiene sed. Creo que eso es lo que hace el pecado. Seca el alma. La seca. El pecado creo que hace eso. Y tuvo un impacto en la vida de Jesús. Tenemos anhelos, sed de tantas cosas, ¿sí? Pero la sed de Dios es diferente. Nos permite a nosotros no poder tener una fuente inagotable para saciar la sed. Sexta palabra. Dijo el Señor Jesús pocos instantes antes de morir. ¿Qué dijo? Todo está consumado.
Jesús por amor nos da su vida. Jesús por obediencia cumplió con la voluntad del Padre. No hubo tropiezos para cumplir la voluntad del Padre. Para mí Jesús nos está enseñando que con ese acto que aprendemos a vivir muriendo a nosotros mismos. Es lo que me deja. Aprendemos a vivir muriendo a nosotros mismos. Todo lo necesario para solucionar tu problema y mi problema del pecado ya fue realizado. El Señor lo cumplió, obedeció y no se necesita nada más. No hay que agregarle algo más. Pero a veces, primero, no tenemos tanta conciencia de esa necesidad y segundo decimos, no, es que Dios no me ayuda a esto. Como, Señor, se necesita algo más para que se solucione mi problema. No. El pintor no necesita más lienzo, más pintura, más color. Jesús ya hizo la obra completa. Es como cuando un corredor cruza la meta y ya no deja de correr. Le costó mucho, pero cruzó la meta y ya deja de correr. En el fondo, el ser humano, tú y yo, estamos buscando, dando vueltas, queriendo solucionar el problema de nuestro pecado. No, el Señor ya lo hizo. Ya está, todo lo necesario está en la cruz. Suficiente. ¿Qué te dice esa palabra a ti? Frente a tus luchas, a mis luchas diarias. La séptima. Palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor hizo eso para que en algún momento, si Él no viene antes, tú y yo podemos encomendar nuestro espíritu. No es como un amigo me decía, no, pues parecía como si fuera redundante. Dice, es que cuando morimos estamos muertos. Me decía, no, es que cuando morimos estamos muertos. No. Primero que todo, Jesús, me parece, entrega en ese momento su vida con serenidad, encomendándose a quien se debe encomendar, al que tiene la solución de la vida eterna, al que hace posible que la muerte no sea el final. La vida continúa. Lo veríamos después en la resurrección. La muerte no es el final de todo. Pero sí, me parece, y esto tendrá muchas, seguro, aplicaciones en la vida nuestra, pero sí tenemos que saber morir. Porque pues morir vamos a morir, sí, el Señor lo dijo antes, pero morir entregando nuestra vida al Padre es otra cosa, es otra cosa. Y
es posible porque Jesús así lo es. Viviremos con Él por la eternidad. Nuestro espíritu continúa. Tenemos a quien encomendarnos. Suena como, es obvio, ¿no? En los momentos más oscuros sí tenemos a quien encomendarnos. Gracias, yo hijo, en el día de hoy, a mi papá por insistir con el cuento del sermón de las 7 palabras. Me daba pena hoy demorarme 3 horas, pero sobre todo, gracias al Padre Celestial, porque permitió que su Hijo viviera ese proceso de obediencia, de camino de cruz, para que tú y yo fuéramos transformados por esa obra. Para mí, estas 7 palabras que están fijadas en nuestra tradición me ayudan a hacer un pequeño alto en cada una para entender un poco más, un poquito más de lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, lo que el Padre ha permitido y lo que es una realidad en tu vida y en mi vida si permitimos que el Espíritu Santo obre. Y es una sana obra del Espíritu Santo darnos una correcta convicción del pecado. En el día de hoy no nos gusta esa palabra mucho, pero todo esto fue a causa de tu pecado y de mi pecado. Que el Señor permita, yo les animo a esto. Ahí ustedes tienen esas 7 palabras. Aprovechen que no les toca aguantarse el sermón de 3 horas, pero sí háganlo en su devocional, o esta tarde, o mañana temprano. Qué bueno que hay un alto en la ciudad, que el tráfico es muy bueno en el día de hoy, que hay un poco de paz. Y con cada una de estas palabras piensa, reflexiona un poco, para ti, ¿qué? Y espero que al final puedas, como por eso hoy vamos a adorar al Padre, lo vamos a hacer ahora a continuación. Gracias, Padre, por permitir esas 7 palabras en tu Hijo. Oremos, demos gracias al Padre, porque esas palabras son palabras de vida eterna para nosotros. Amén. Señor nuestro, grande, grande es tu amor, grande es la gracia que ofreces a cada uno de nosotros. Señor, gracias que no has mirado nuestro pecado y te has apartado. Señor, gracias porque permitiste que te apartaste del Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados contigo. Señor, hoy celebramos la reconciliación, el impacto del perdón que viene de ti. Gracias. Gracias porque esta obra fue concluida en la cruz, podemos acercarnos a la cruz sin temor, sino con esperanza de salvación.
Señor, tú eres suficiente provisión para el problema de nuestros pecados. Señor, sigue liberándonos, sigue transformando nuestra actitud, nuestras respuestas, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Padre del cielo, gracias por esas palabras.